Bueno, ya muy buenas tardes y quería empezar mi charla, como no podía ser de otra forma, pues agradeciendo a todos el que estéis esta mañana aquí acompañándonos, ¿no? En primer lugar, pues bueno, a todos los que habéis sido capaces de aguantar 3 horas y media sin levantaros de la silla, lo cual es un gran mérito. Y en segundo lugar, y bueno, o en primero, no sé el orden, a todos los ponentes que nos habéis estado, pues bueno, yo creo que ilustrando maravillosamente bien de todo lo que estáis haciendo en los distintos centros, tanto centros tecnológicos como empresas, sobre innovación, ¿no? Hace ya tiempo, cuando empezamos con este foro dedicado a las tendencias en alimentación, queríamos poner en valor todo el esfuerzo que se está haciendo en el ecosistema de innovación agroalimentaria español para intentar dar respuesta a todos los retos, a todas las demandas de los consumidores. Y bueno, pues progresivamente vamos evolucionando, ¿no? Y una de las cuestiones que creíamos que era muy interesante es que siempre hemos creído que una persona o una empresa sola no puede hacerlo todo. Y la colaboración, pues la mejor forma de avanzar, pues no sé si más rápido, pero sí al menos pues para intentar conseguir ir lo más lejos posible, ¿no? Y ese ha sido un poco el formato que le hemos dado al WeFood de hoy, un centro tecnológico y una empresa, ¿no? Y ver cómo la investigación, que muchas veces, bueno, puede ser más o menos básica, al final tiene su enlace con el mercado, ¿no? Este año, ¿no?, las otras 2 ediciones que habíamos hecho de este foro la habíamos hecho en Madrid. ¿Por qué en Madrid? Porque, bueno, pues siempre es el centro y al final pues parece que es más fácil ir desde un sitio a otro. En esta ocasión lo hemos hecho aquí en Valencia. ¿Por qué Valencia? Pues bueno, primero porque tenemos mucha relación con Valencia y segundo porque creo sinceramente que Valencia ha sido siempre una tierra de muchísima innovación. Los que llevamos mucho tiempo dedicados al sector agrario, pues siempre cuando empezamos pues era el referente en la producción hortofrutícola, ¿no? Aquí muchas de las tecnologías pioneras que después se han extendido por todo el país, pues empezaron aquí. En los que hemos tenido vínculo con el cooperativismo, pues también las primeras cooperativas y más dinámicas se crearon aquí en Valencia, ¿no? Y yo creo que ahora en el ámbito de la transformación de los alimentos, Valencia también está a la vanguardia, como hemos tenido la oportunidad de comprobar esta mañana y ver pues todos los centros tecnológicos y todas las empresas que están trabajando en ese ámbito, ¿no? Y bueno, y la última explicación, ¿por qué hablar de alimentación y sostenibilidad? Bueno, yo diría que casi que porque está de moda, ¿no? Pero no solo por eso, ¿no? No solo por eso. Cuando vemos un poco toda la normativa, toda la reglamentación que está surgiendo, pues vemos que cada vez se está poniendo más énfasis en intentar conseguir pues, sistemas agroalimentarios más sostenibles. Y vemos, por un lado, pues un poco una información que nos llega con mucha intensidad y de manera repetitiva a través de todos los medios de comunicación. Y por otro lado, muchas veces también lo que nos llega es las quejas por parte de determinados agentes del sector agroalimentario por esa presión que surge, ¿no? Y muchas veces esas quejas no es porque no estén de acuerdo en hacer la transformación, sino porque los plazos que nos dan a lo mejor no son los suficientes para poder hacerla, ¿no? Y bueno, hoy lo que queríamos mostrar con las distintas experiencias que hemos ido conociendo es que el sector está trabajando muchísimo para intentar ser lo más sostenible posible. Y no sé si lo podremos conseguir, los objetivos que se han planteado en el Pacto Verde Europeo, en los plazos que nos han dado, pero que los vamos a conseguir, no me cabe ninguna duda, ¿no? Y bueno, para terminar, lo que quería hacer era pues una pequeña síntesis, una pequeña resumen de muchas de las cosas que se han hablado a lo largo de la mañana y me gustaría un poco al final pues dar unas pinceladas, unas claves de cómo creemos nosotros que se puede acelerar todo ese proceso de generar más innovación y que esa innovación nos ayude a ser más sostenible, ¿no? Yo siempre digo que un poco como ejemplo de que el sector agroalimentario en muchos aspectos está a la vanguardia de la sostenibilidad es lo que me ha pasado a mí a nivel personal, ¿no? Esa presión que siente regulatoria, que siente el sector agroalimentario, pues también la sentimos
las entidades financieras y cada vez pues en la lupa nos la pone el supervisor no solo en nuestra cuenta de resultados, sino también en cómo estamos intentando luchar contra el cambio climático, ¿no? Y bueno, anterior a mí había otras personas que han sido los responsables de sostenibilidad, pero una vez que se quedó un poco ese hueco en el organigrama de la entidad, dijeron, pues mira, aquí como los que se dedican al sector agroalimentario llevan mucho tiempo trabajando en sostenibilidad, pues vamos a poner los que también nos ayuden a avanzar en ese proceso como entidad financiera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí intentamos trasladar esa filosofía también al sector agroalimentario. Bueno, os pongo esta foto porque el sector agroalimentario yo creo que lleva 10.000 años innovando, no ha parado de innovar desde que empezamos a domesticar los cultivos y los animales para poder alimentarnos, ¿no? Y cuando empezamos a producir en la agricultura, en el planeta éramos solo 5 millones de personas. Ahora somos 8.000. Es decir, que el principal objetivo durante estos 10.000 años ha sido producir suficientes alimentos para una población que no paraba de crecer. Y yo creo que lo hemos hecho razonablemente bien, porque a lo largo de estos 10.000 años, salvo casos puntuales o bien en determinados momentos o en determinadas regiones o para determinados colectivos, creo que no han faltado alimentos casi nunca, ¿no? Y bueno, pues para poder conseguir eso hemos tenido que desarrollar muchas tecnologías, ¿no? Y creo que muchas de esas tecnologías o la base de esas tecnologías van a ser también las que nos permitan seguir avanzando, ¿no? Dentro de esas tecnologías, pues bueno, lógicamente está la mejora genética, pero también hemos tenido que conservar los productos para que se pudiesen consumir en momentos distintos a los que se producían o en sitios distintos a los que se producían. Y todo eso, pues los procesos fermentativos y muchas de las tecnologías, que algunas de ellas, pues bueno, se han mencionado hoy, hace siglos o casi que milenios que existen, ¿no? Pero bueno, hemos sido capaces de avanzar, pero los retos o la velocidad con la que se tienen que producir las innovaciones cada vez son mayores, ¿no? Y esas mayor velocidad de las innovaciones se deben a que, bueno, pues cada vez la población crece a un ritmo más rápido, ¿no? Hemos pasado eso, hace apenas 40 años éramos 4.000 millones de personas, ahora somos 8.000 millones, es decir, en 40 años se ha incrementado tanto la población como en los 10.000 años anteriores. Y bueno, pues no sé si probablemente se ralentice ese crecimiento, pero vamos a seguir creciendo, ¿no? Y también otro factor que cada vez se produce con mayor intensidad es la distancia, y no solo física, sino también mental, que hay entre las zonas en las que se producen los alimentos y las zonas donde se consumen los alimentos, porque cada vez nos vamos más a vivir a las ciudades, ¿no? Yo creo que ya se ha hablado, yo creo que el considerar cada vez más la alimentación no solo porque nos nutre, sino también porque nos cura o porque previene que nos pongamos enfermos, pues ya lo habéis comentado a lo largo de la mañana. No queremos dedicar tiempo a producirlo o a preparar los alimentos para consumirlos, queremos que nos lo den cada vez pues lo más preparados posible, ¿no? Y todo esto que os he estado contando, eso llevamos ya mucho tiempo, ¿no?, trabajando en ello, pero bueno, pero eso es un poco lo que hemos estado viendo esta mañana también. Quizá el vector que con más intensidad se le está trasladando al sector agroalimentario en estos últimos años es todo lo relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Y dentro de ese esfuerzo por ser lo más sostenibles posibles, pues yo creo que muchas de las tecnologías que habéis estado hablando aquí, hemos hablado sobre todo de industria, pero bueno, a mí me gustaría también resaltar algunas de las tecnologías que se están bueno, poniendo a punto en el ámbito de la producción agraria, ¿no? Y es bueno, pasar de los insumos más químicos de síntesis a los insumos más biológicos, pues bueno, buscando muchas veces la complementariedad entre los mismos, pues yo creo que va a ser un factor importante. Y ahí el suelo, que hasta hace poco pues no nos preocupábamos de él, cada vez nos preocupamos más, la digitalización, la eficiencia, el intentar
lo que se ha hablado también esta mañana, producir lo máximo posible con el menor consumo posible de insumos, ¿no? Las proteínas, ¿no? Yo creo que también ha sido otro de los temas que hemos comentado de los tres componentes básicos de la alimentación, quizás el más complejo o el que requiere un mayor esfuerzo en ese ámbito de la sostenibilidad, pues es el de las proteínas, y yo creo que las líneas que hay abiertas pues son muchísimas y no voy a entrar yo en detalle de ellas, ¿no? El intensificar cada vez más la producción, ¿no? Y muchas veces vemos la imagen esta que nos ponen de la agricultura vertical, que, bueno, que al final pues, bueno, puede ser un poco una situación extrema, pero que simboliza muy bien lo que vamos buscando, y es intentar que en el menor espacio posible, con los menores insumos posibles, consigamos la mayor cantidad de alimentos posible. Y bueno, pues yo creo que algunas de las tecnologías o la mayor parte de los cultivos que estamos desarrollando son muchísimo más productivos ahora que lo que eran hace 20 o 30 años, y dentro de 20 o 30 años lo van a ser mucho más de lo que son ahora, ¿no? Los alimentos funcionales, pues también no hace falta que insista en ellos. Y bueno, y una de las cuestiones que hemos estado viendo en la última parte de la mañana, y es que a partir de procesos biológicos, a través de la agricultura, no solo vamos a buscar alimentos, sino que también vamos a buscar satisfacer las necesidades que tenemos de otro tipo de bienes que empleamos en nuestro día a día, ¿no? Y a mí siempre me gusta decir lo mismo, ¿no? Del petróleo obtenemos un montón de productos y además gasolina, ¿no? Pues muchas veces a lo mejor vamos a llegar que de la agricultura vamos a obtener un montón de productos y además alimentos, pero también siendo conscientes de que no podemos prescindir de esos alimentos, porque la única forma de obtenerlos es a través de la agricultura, ¿no? Y bueno, como muchas veces nos preocupamos de lo que quiere el consumidor, de lo que queremos como sociedad, pero muchas veces se nos olvida qué es lo que necesitan aquellos que nos tienen que suministrar los alimentos, ¿no? Y yo creo que si cualquier alcalde de un pueblo, de una ciudad, o cualquier dirigente de un gobierno autonómico nacional quiere desarrollar una determinada actividad productiva, industrial, de servicio, del tipo que sea, lo primero que hace es dotar al territorio donde quiere desarrollar esa actividad de las infraestructuras necesarias, ¿no? Y pues, bueno, lógicamente a nadie se le ocurriría montar una empresa sin tener buenas comunicaciones, sin tener buenas telecomunicaciones, sin tener pues, suministro asegurado de energía eléctrica y de todos los demás servicios, ¿no? Y a nosotros muchas veces nos viene la duda, nos surge la duda, y más en estos últimos tiempos donde pues, no paramos a hablar de un factor que es fundamental para la agricultura, como es el agua, de si estamos asegurando las infraestructuras necesarias para que el sector agroalimentario pueda cumplir con su objetivo de producir alimentos y todo lo demás que hemos visto que vamos a necesitar en el futuro, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones que también quería dejar aquí, ¿no? Pero bueno, esta pregunta es un poco retórica, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Todas las innovaciones no tienen éxito. Hay algunas que sí y hay otras que no. Y eso yo creo que todos los que os dedicáis, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de la empresa, sois conscientes de ello. Y yo creo que al final, pues bueno, cuando te equivocas, cuando un esfuerzo dedicado a investigación o a innovación no sale para adelante, también te fortalece, ¿no?, para los siguientes proyectos que vas a poner en marcha, ¿no? Y yo lo que quería aquí dar algunas claves que yo creo que son importantes para asegurar un mayor porcentaje de éxito en la innovación, ¿no? Yo creo que ninguna actividad tiene éxito si no hay mucho esfuerzo detrás. Y creo que en la innovación no va a consistir nunca en que alguien, pues pasando por un sitio, sin haber estado nunca vinculado a una determinada actividad, se le ocurra una idea maravillosa que le haga ser rico. Esto no es la lotería. Aquí no te va a tocar porque eches un boleto en un determinado momento. Hay muchísimo esfuerzo detrás. Y yo creo que ese esfuerzo
ocurre en todos los sectores, ¿no? Y bueno, como últimamente está muy de moda todo lo que son las nuevas tecnologías y siempre nos vienen a la cabeza pues las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, pues todas empezaron de la misma forma, ¿no? Un grupo de jóvenes que le dedicaban, se dedicaron en cuerpo y alma durante muchísimo tiempo en el garaje de su casa a intentar poner en marcha una tecnología que no existía, ¿no? Ese es un poco el símbolo. Para poder conseguir la innovación hace falta muchísimo esfuerzo. En segundo lugar, muchas veces, y yo creo que de alguna forma se ha comentado esta mañana, pensamos que con la innovación vamos a conseguir producir o fabricar un producto que vamos a poder venderlo muchísimo más caro de lo que ya hacíamos antes, ¿no? Y creo que de una forma u otra se ha dicho que al final los alimentos no pueden ser demasiado caros para que los pueda consumir la población. Daros un dato relativamente reciente, ¿no? Yo creo que últimamente hablamos con mucha frecuencia de la inflación en general y específicamente de la subida que están experimentando el precio de los alimentos. Si cogemos cualquier país de Europa, veremos que en la cesta de la compra los alimentos representan un porcentaje bastante elevado. En el caso de España, pues estaríamos hablando pues en torno al 21%. Pero bueno, el caso más llamativo en estos últimos meses es Hungría, que dedica pues un 24% de su cesta de la compra a los alimentos y que en diciembre del 2022 los alimentos habían tenido un incremento interanual de los precios del 47%. Es decir, que tenían que dedicar más de un 10% adicional de su cesta de la compra a adquirir esos alimentos. Cuando un consumidor húngaro o español va a un supermercado y con ese incremento de precio, ¿qué es lo primero que va a mirar para elegir qué es lo que va a comprar? Pues el precio, ¿no? Y de hecho, si vemos un poco lo que hacen muchas empresas, muchas grandes empresas, siempre están intentando innovar, siempre consiguen sacar productos al mercado muy innovadores, consiguen que esos productos nuevos pues se puedan vender a un precio muchísimo más elevado, pero luego tienen una cartera de productos muchísimo más amplia, que es la que realmente le genera volumen y que lo venden a unos precios más bajos, ¿no? El sector agroalimentario es un sector muy complejo, enormemente complejo, ¿no? Y bueno, pues hace falta poner en equilibrio un montón de factores y el más difícil de todo es poder hacer llegar el producto desde la explotación agraria donde se obtiene la materia prima hasta la casa del consumidor final, ¿no? Eso ha hecho o está haciendo cada vez más que las empresas que se dedican a la alimentación sean grandes, cada vez son más grandes, ¿no? Y para una pequeña empresa o para alguien que partiendo de la nada pueda tener una idea o su esfuerzo de lugar a una innovación, llegar hasta el mercado es muy complicado, ¿no? Y muchas veces la colaboración entre grandes empresas y empresas innovadoras pues resulta fundamental, ¿no? Y bueno, pues el último casi que factor clave es que normalmente desde que se genera o se empieza a trabajar en una innovación hasta que se obtiene el producto final, transcurre muchísimo tiempo. Y poder soportar todo ese tiempo y toda esa inversión pues requiere muchos recursos financieros, ¿no? Y bueno, pues hace falta tener suficiente volumen para poder aguantar todo ese tiempo. Muchas veces nos viene a la cabeza pues la mejora genética en vegetales o animales, pues desde que se empieza hasta que se acaban puede pasar 10 años, ¿no? Y con la incertidumbre de que no todo lo que empezaste llegó al final, ¿no? Entonces, bueno, eso, al final siempre se nos vienen a la cabeza ejemplos de países que tienen una estructura montada y que consiguen un mayor porcentaje de innovaciones con respecto al tamaño que tienen por número de empresas, por número de personas, ¿no? Y dentro de esas estructuras o de esos países, pues los que se nos pueden venir a la mente más rápidamente pues sería Israel o los Países Bajos, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen esos países para que tengan ese porcentaje de innovación tan elevado?
pues yo creo que, bueno, además de todo lo que os he comentado anteriormente o que consideran todos los factores o que controlan todos los factores que os he comentado anteriormente, pues yo creo que al final lo que tienen es, pues eso, como queramos llamarlo, ¿no? Ecosistemas, hub, o al final que todos los que de una u otra forma pueden aportar algo a la innovación, pues que se unan y que colaboren, ¿no? Centros tecnológicos, empresas, emprendedores, financiadores, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, bueno, pues tenemos que intentar conseguir en España, que creo que hay muchos pequeños micro hub o mini hub y que en la medida en la que hubiese más colaboración entre todos, pues probablemente tengamos más probabilidades de éxito, ¿no? Entre otras cosas porque podríamos invertir más dinero en saber cuáles son las tendencias del consumidor, cuáles son los emprendedores, las startups que están generando nuevas ideas y poniendo en contacto a todos ellos, ¿no? Y bueno, pues nosotros como siempre estamos viendo cómo apoyar a todo ese proceso de innovación. Empezamos apoyando a lo que era la investigación agraria a través de nuestros centros. Uno lo tenemos aquí en Valencia, en Paiporta, el otro lo tenemos en Almería, Las Palmerillas. Hace ya 50 años que apoyamos esto. Pues bueno, pensábamos que la nueva forma de apoyar la innovación era pues mediante la creación de una incubadora, aceleradora de startups. Y bueno, hemos estado trabajando en ello durante los 2 últimos años, fundamentalmente en temas de agua, y ahora pues creemos que ya tenemos el conocimiento, la experiencia para poder dar el salto también a todas las tecnologías vinculadas o a la producción agraria o a la obtención de nuevos alimentos. Pero claro, este es un proyecto que no puede ser solo de Cajamar, ¿no? Sino que en la medida en la que pudiésemos poner en contacto a todos los que de una u otra forma pues estamos interesados en el progreso del sector agroalimentario, pues tendremos más posibilidades de conseguir el éxito, ¿no? Así que, bueno, pues nada más por mi parte, que ha sido un placer estar con vosotros. Yo la verdad es que he aprendido muchísimas cosas esta mañana. Sobre todo se va uno ilusionado de que hay muchísima innovación y de que vamos a conseguir dar respuesta a todos los retos que vamos a tener, y que espero que nos veamos dentro de poco en el próximo WeFood o en cualquier otro de los eventos que organicemos. Muchas gracias.